El tema de hoy, miedo a vender. ¿Cómo superar el miedo a vender? Primero es entender cómo funciona el miedo a vender. El miedo es una emoción que todos tenemos. De hecho, es una respuesta evolutiva que tenemos a lo largo de nuestra evolución que nos ayuda a saber cuando hay riesgo. Dicen que el riesgo es real, el miedo es solamente una interpretación de nuestro cerebro. Cuando vemos una amenaza, nuestro cerebro nos manda un impulso y tenemos la activación de varios mecanismos en el cuerpo, como la inyección de adrenalina, algunos les aumentan las palpitaciones, otros hay sudoración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente es más bien la interpretación que nosotros tenemos. Podemos tener un mismo evento, dos personas, y uno expresa del miedo y el otro lo utiliza como potenciador. El miedo puede ser aprendido. Entonces, nosotros también depende de cómo interpretemos las diferentes situaciones. Cuando nosotros salimos a vender, el miedo se expresa primero por el temor al rechazo. Segundo, por la preocupación de equivocarnos y hacerlo mal. Y tercero, por una preocupación de que se nos agolpan las ideas en la cabeza y no sabemos qué hacer. Normalmente hay tres errores muy comunes que aplican cuando hay miedo a vender. El primero es el no intentarlo. Nos da tanto miedo que mejor preferimos no intentarlo. Pasa mucho como cuando tenemos que hacer prospección con el cliente, como cuando queremos cerrar una venta. Ahí muchas veces nos da tanto el miedo que mejor preferimos no intentarlo. La otra, huir al rechazo y mantenernos en nuestra zona de confort. No salir a hacer las otras actividades que muchas veces nos atemorizan y eso hace o produce que no logremos nuestras ventas. Y el tercero, que es el más común, la parálisis, el estar esperando el momento ideal. Mucho estudio, mucho aprendizaje, pero poca acción. Ahora bien, esta parte ya la entendíamos. El miedo es algo con el que el ser humano convive. ¿Cómo superamos el miedo a vender? El paso 1 es reconocer que existe el miedo. Si nosotros lo reconocemos, le vamos a quitar fuerza. Entonces tenemos que identificar qué es lo que nos da miedo. Y segundo paso es qué lo causa, el origen de ese miedo. Hay veces que lo que nosotros pensamos que nos da miedo no es realmente lo que nos produce el miedo. Hay gente que tiene miedo a vender, pero porque el miedo no es tanto la acción de la persuasión, la acción del desarme de objeciones, la acción de la interacción con las personas, sino les da más miedo el hecho de si gano la venta, ahora cómo cumplo lo que estoy prometiendo. O si gano la venta, me voy a llenar de actividades. Primero hay que entender cuál es el origen y por qué es que tienes miedo y a qué es a lo que le tienes miedo en específico. Una de las cosas muy comunes es como cuando nosotros estamos en la fase de la prospección y queremos atraer nuevos clientes, esa interacción por el rechazo, muchas veces sentimos miedo. Entonces lo primero es aceptarlo, saber que va a estar ahí. Segundo, identificar específicamente qué nos da miedo. Nos da miedo que nos rechacen, nos da miedo no saber qué decir, nos da miedo equivocarnos. ¿Qué en específico? Y tercero, tienes que aceptar esa situación, saber que no pasa nada, que tienes que seguir adelante. Ahora, cuando nosotros vemos que el miedo es una emoción y conforme nosotros interpretamos esa emoción, ese miedo puede crecer y puede convertirse en pavor. Tenemos que tocar el tema de lo que le llaman la vocecita. Esa vocecita que tenemos en el interior que nos habla, que nos está interactuando con nosotros continuamente. Muchas veces el miedo se produce, ese miedo que paraliza porque estamos centrados pensando y sobrepensando en lo malo que pudiera pasar. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es detener a esa vocecita que solamente nos centra en lo malo y encaminarla a cosas buenas para que el miedo a vender no nos atañe. El primer paso, ya una vez que nosotros reconocimos qué es lo que nos da miedo y cuál es su origen, es detener el pensamiento negativo y aceptar
que existe. Reconocer que existe esa actividad, que reconocer que existe esa posibilidad, reconocer que existe ese miedo. No ignorarlo, porque si nosotros lo ignoramos, le damos más fuerza. Ahora, ahí entra una filosofía que dicen, si un problema no tiene solución, de nada sirve preocuparse. Y si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Se va a solucionar. Entonces se trata de que te centres en lo que sí puedes solucionar, en lo que sí puedes manejar. Ahora, la primera parte es que muchas veces el miedo se causa al momento de vender por la incertidumbre y la inseguridad. La forma más sencilla es preparación. Hacer tu preparación previa, prepararte con tu conocimiento, desarrollar tus habilidades y estar de alguna manera en el entendido de cuáles son los posibles escenarios con la interacción que tienes con los clientes. Esto se hace de forma gradual. Hay gente que el miedo lo paraliza. Al momento de vender se paraliza. Se le borra la cabeza, de repente empieza a tartamudear, suda frío y no sabe qué hacer. Entonces, la forma sencilla para superar ese miedo es exposición gradual. Paso 1, tú enfrente del espejo y practicando tu speech, practicando tu comercial de 30 segundos, practicando tus diferentes argumentaciones, practicando tu manejo de objeciones, practicando tu presentación de tus beneficios, ventajas, valor agregado y diferenciales. Segundo paso, lo puedes hacer con alguien de confianza, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus amigos o hasta tus colegas. El muy conocido roleplay, hacer esa simulación donde nosotros estamos practicando en un ambiente controlado, donde se entiende que no van a haber burlas, donde se entiende que es un lugar para mejorar y tú vas practicando los diferentes escenarios, las diferentes formas de manejar, ya sea desde el abordaje con el cliente, el manejo de objeciones, cómo vas a manejar el cierre, tu presentación, practicarla y que te den retroalimentación. Y tercero, ya en vivo con los clientes y empezar desde lo más sencillo a lo más complejo. Eso te va a ayudar a desarrollar confianza. Tú tienes que tener confianza en tus habilidades, en tu conocimiento, para que de esa manera tú puedas ir avanzando a superar el miedo. La otra es poner a tu mente en el canal correcto. Es muy sabido que el cerebro humano, principalmente cuando nosotros vamos a vender, no identifica entre lo verdadero o lo ficticio y nosotros podemos calibrarlo. Hay una técnica que se llama anclar los éxitos. Anclar los éxitos es nosotros, cada que tengamos una buena presentación, que hagamos un buen evento o encontrar ese momento en donde nosotros nos sentimos ganadores, donde nos sentimos dueños del momento y anclarlo. ¿Cómo? Con algún ademán. Algunos levantan la mano, hacen el yes, algunos otros son más avanzados, lo relacionan con un sabor, lo relacionan con un aroma. El chiste es que ancles esos momentos de éxito para que tu cerebro sepa identificarlos. Cosas tan sencillas como las posturas de poder, como esas posturas de superhéroe, que si tú las mantienes cierto tiempo, pecho erguido, mentón arriba, la espalda derecha, el cerebro entiende que estás en un buen momento y te calibra. Y entonces entramos en eso que se le llama el flow. El momento en el que es fácil encontrar las diferentes maneras de comunicarte con el interlocutor, con tu cliente. Recuerdas los beneficios, las mejores respuestas, lo que has practicado. Entonces, la primera parte es anclar los éxitos y calibrar, sintonizar tu cerebro en la situación correcta. Ahora bien, también es entender que hay mucha gente que de repente lo rebasa el sentimiento y el miedo se convierte en pánico. Entonces ahí necesitamos utilizar técnicas de relajación. Van desde cosas tan sencillas como la respiración, otras cosas que son quemar energía, muchas veces los nervios de cuando vas a entrar a una reunión con un cliente, cuando vas a hacer una presentación, cuando vas a abordar a un prospecto, te ganan. Entonces es energía contenida y tú tienes que quemarla. Como técnicas tan sencillas como poner tus dos palmas juntas, hacer presión y hacer presión con tu cuello para que esa presión, ese esfuerzo que hagas, queme la energía que tienes acumulada. El tema de
calentar la voz para que se vaya acostumbrando, el tema de las visualizaciones, pensar y visualizar que te va a ir bien, no pensar en lo malo, porque muchas veces eso es lo que hacemos, estamos pensando en qué puede salir mal, en cuál es el peor escenario, y qué voy a hacer si me dice esto, y qué pasa si me dice lo otro. Entonces, al contrario, nosotros necesitamos visualizar que todo va a salir bien, imaginar que ya estamos en ese momento, imaginar que se conecta correctamente, imaginar que nos entiende perfectamente, imaginar que está dispuesto a acceder a lo que nosotros le vamos a proponer. Otro es, si ya es muy grande, utilizar elementos distractores. Antes del evento, música, leer, ver un clip de un video, una película, etcétera. Cosas también como la meditación, la oración, son cosas que te van a ayudar a descargar, a liberar todo ese estrés. También importante que sepas que cuando nosotros tenemos esa emoción del miedo, el cuerpo genera la adrenalina y la inyecta al cuerpo. Y esa adrenalina te prepara, ya sea para huir o para pelear. Entonces nosotros necesitamos quemarla. Si nosotros no quemamos esa adrenalina genera que la emoción sea más intensa, que el miedo que nosotros tenemos a esa actividad de ventas sea más fuerte, genera más adrenalina y esa más adrenalina hace que se fortalezca y se vuelve un círculo de retroalimentación. Entonces, muchas veces el tema de hacer ejercicio, de quemarlo de alguna manera, principalmente cuando nosotros estamos continuamente bajo ese estrés. La actividad de ventas tiene ese rasgo, que normalmente estamos estresados, y si a eso le aunamos que luego tenemos que estar cumpliendo metas de ventas, esas metas de ventas son retadoras, esas metas de ventas son estresantes, y a eso aúnale el que tienes que estar conviviendo con personas. Muchos clientes son en buena élite, pero hay otros que son difíciles, y entonces casi todos nos encontramos también clientes difíciles y nos ponen en situaciones de estrés, y el estrés genera cortisol y el cortisol pues nos intoxica el cuerpo. Entonces también hay que quemarlo. Básicamente el manejo del miedo se resume en 3 acciones. Primero, identificarlo, saber que existe y cuál es su origen y qué es lo que lo detona. Segundo, el atacarlo, a enfrentarlo de forma progresiva, donde tú en un medio controlado puedas ir generando ese, digamos, memoria muscular para que fluyas con el cliente. Y tercero, que utilices técnicas, ya sea para sintonizar de forma correcta, visualizarte haciendo la actividad correcta y quemar esos químicos que te pueden intoxicar. Práctica, práctica, práctica. Práctica contigo, práctica con tus colegas, práctica con los clientes, hasta el punto en el que lo domines. Y el miedo nunca se quita. El miedo siempre va a estar presente. A final de cuentas es una reacción del cuerpo. Nada más que lo que nosotros buscamos cuando damos el paso a la venta profesional es que ese miedo, en lugar de paralizarnos para la venta, nos impulse. Que nosotros utilicemos ese shot que nos da de adrenalina para que nuestros sentidos se agudicen, para que nuestro cerebro se agudice y podamos conectar y fluir más con el cliente. Ese es el tema que tengo el día de hoy para ustedes. Sígueme si quieres aprender más de ventas.